toda meta tiene un costo, y eso es el título de esta semana, que es toda meta tiene un costo. Así que dile a tu vecino: toda meta tiene un costo. Y quiero compartirles lo que ha sido la base de nuestro mensaje en estos días, que es Filipenses capítulo 3 versículo 2 en adelante. Y esta parte me encanta porque necesitamos entender que toda meta tiene un costo, y ahorita le voy a explicar por qué. Filipenses capítulo 3 versículo 13 y 14 se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ahí va a aparecer en tu pantalla. Dice: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Estamos hablando acerca de avanzar. Este es un año donde creo Dios experimentaremos avance, pero cada año recibimos cosas que son inciertas, inesperadas, cosas que no vemos venir, situaciones que muchas veces no esperamos. Y yo esta semana les compartí algo muy breve acerca de 5 cosas, hay más, pero 5 cosas prácticas por las cuales creemos que muchas veces no avanzamos, y van a aparecer ahí en tu pantalla. Número 1, hablamos acerca de la falta de orden. Cuando no somos ordenados, no podemos avanzar. Mucha gente no avanza en las finanzas por su falta de orden. Tú dices: es que yo doy mis aportaciones, trato de echarle ganas, trabajo muy duro, pero no me alcanza. Pero muchas veces es por nuestra falta de orden en las finanzas, en la salud. ¿Por qué no avanzamos de donde estamos? Porque no nos disciplinamos en la dieta, en el ejercicio, no somos ordenados. Y puedes ponerle el ejemplo que tú veas. Número 2 es que muchas veces no tenemos una meta. Muchas veces no podemos avanzar porque no tenemos una meta. Y sabes, cuando tú y yo no tenemos una dirección hacia la cual queremos llegar, el asunto es que vamos a estar dando vueltas y no llegamos a cierto lugar. Número 3, la queja. Cuando nos quejamos de todo, nunca vas a poder ver el avance porque todo lo ves mal. ¿Por qué no le dices a tu vecino: me pasó rozando, pero parece que te pegó a ti? Número 4, la oposición. Necesitamos entender que toda meta o todo lugar vamos a experimentar oposición, pero no hay razón para rendirnos. Y número 5, la mentalidad. Tú y yo muchas veces no avanzamos por la mentalidad que a veces tenemos. Pero hoy quiero enfocarme solamente en que muchos de nosotros no tenemos una meta. Y para tener una meta o llegar a la meta va a tener un costo. Muchos de nosotros tenemos sueños de lograr ciertas cosas, tenemos el anhelo de llegar a cierto punto de nuestra vida, pero muchas veces no estamos dispuestos a pagar el precio. Hace no mucho estaba platicando con nosotros Moni Lara, es la mentora de Lore, y estaba platicándonos acerca algo del matrimonio. Ella es una de las personas que ha sido clave en la vida de Lore y ahora en la de nosotros. Y dice que orando por nosotros, una de las cosas que se le venía es que calculáramos el costo de la decisión que íbamos a tomar. Nuestro sueño, nuestra meta, nuestro anhelo es llegar a casarnos el próximo mes, poder conformar un matrimonio y llegar a hacer una familia. Pero ella nos dijo algo que nos llamó mucho la atención, que era calcular el costo, porque el tener una meta es bonito, pero llegar a la meta va a tener un costo. Y cuando nosotros no calculamos el costo, nos podemos dar por vencidos. Y recuerdo que ese día oró por nosotros, nos bendijo y nos dijo algo: yo sé que están muy enamorados y todo, pero en algún punto les va a costar ciertas cosas. Y díganos, o sea, tenemos el temperamento muy similar en algunas cosas. Lore, aunque la ve bien bonita, así como un conejito bien bonito, así bien esponjosita, pero de la nariz, no dije de dónde. Es así, tiene es firme la muchacha, ¿verdad? Y eso a mí me ayuda. Pero
Una de las cosas que ese día entendimos es que yo tenía que ceder algunas cosas, ella tenía que ceder algunas cosas, y si realmente queríamos llegar a la meta necesitábamos calcular el costo. Y escúcheme bien, muchas veces no avanzamos porque ni siquiera tenemos una meta, y cuando la tenemos no estamos dispuestos a pagar el precio para llegar a esa meta. Por eso hoy quiero compartirle algunos principios, y para mí fue una bendición escuchar a mi papá en la mañana, porque dio algunos puntos que a mí me bendijeron y son un complemento de lo que de alguna manera yo ya traía escrito. Y vamos a ver algunos aspectos acerca de cómo tú y yo podemos llegar correctamente a una meta, y al final te lo complemento con algo que Dios puso en nuestro corazón. Vamos a ver primera carta de los Corintios, capítulo 9, versículo 24 y versículo 25. Dice lo siguiente: ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren? Dile a tu vecino: tú y yo estamos corriendo, pero solo una persona se lleva el premio. ¿Cuántas personas se llevan el premio? Así que corran. ¿Para qué? Para ganar. Siguiente dice: todos los atletas se entrenan con disciplina y lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Me encanta esta palabra porque la Biblia nos dice que todos estamos en una carrera. El asunto de una carrera es que no todos saben en dónde está la meta, y también es que no todos llegan. Y el asunto es que aunque no todos llegan, no todos llegan en el lugar correcto. Una de las cosas que yo le pido a Dios es que pueda llegar a la meta en el tiempo correcto, de la forma correcta y de la manera que Dios quiere. Porque muchos podemos comenzar nuestro caminar con Dios, pero al tiempo nos podemos apartar. Observa a toda la gente que hay aquí. Yo espero que los que están aquí puedan llegar hasta el final del año sin dejar de reunirse. Pero hay mucha gente que a mitad de camino va a decir: me regreso al mundo y regreso a la misma vida. ¿Por qué? Porque aunque tengo una meta de tener una relación cercana con Dios, no estoy dispuesto a pagar el precio. ¿Y por qué? Porque vamos a ver que para llegar a la meta número 1 necesitamos la disciplina. ¿Necesitamos la qué? La disciplina es una de las cosas que yo creo que a todos nos hace falta en algún área y que no siempre nos gusta. Mi hermano tiene muchos apodos que me dice para motivarme, para disciplinarme. ¿Cuántos quieren saber uno? A ver. No, sean chismosos. Pero me dice varios apodos. Obviamente me los dice con cariño, pero me hieren. Ah, cierto. Pero hace poco me dijo algo que me gustó mucho, y me dice: mira, la disciplina es hacer lo que tienes que hacer aunque no lo quieras hacer. Y me dice: aunque no quieras, despiértate y ves a entrenar. Aunque no tenga ganas, despiértate y ves a entrenar, porque vas a llegar a tu boda todo gordo, todo panzón, y luego vas a querer andar bajando a la mera hora, y no funciona así. Me dice: disciplínate. Me dice: haz lo que tienes que hacer aunque no quieras. Y escuche, eso es un premio de alguna manera terrenal, pero la Biblia nos dice que hay premios eternos, premios que son para toda la vida, premios que nunca se nos van a quitar, algo que nunca va a dejar de ser. Y no podemos llegar a recibir lo que Dios quiere para nosotros si no nos disciplinamos. Escúcheme bien, muchos de nosotros comenzamos orando, comenzamos buscando de Dios y comenzamos clamando para que Dios haga algo en nuestras vidas, pero el asunto es que nos cansamos y nos quedamos en el mismo lugar porque no somos disciplinados, inconstantes en buscar a Dios. Una de las cosas que yo le puedo decir que transformó mi vida no es solamente haber ido a un congreso. El congreso fue una chispa. El que venga un pastor y ore por ti es una chispa. Pero lo que realmente transforma tu vida es disciplinarte todos los días a orar y leer la Biblia. Y muchos de nosotros permanecemos en el mismo lugar y no crecemos porque no nos disciplinamos a buscar a Dios. ¿Cuántos llevan más de un año de conocer del Señor? ¿Ok?
Que levante su mano. Más de un año de reunirse. ¿Cuántos llevan más de 3 años de reunirse? Ya levante su mano, así que son varios. ¿Cuántos ya han terminado de leer la Biblia aunque sea una vez? Miren, no son tantas manos. ¿Por qué? Porque necesitamos para eso, ¿qué? Disciplina. Disciplina. Amados, ¿por qué muchas veces nuestra vida espiritual no avanza, no cambia? Porque no somos disciplinados en buscar a Dios. Hace poco estuve en una reunión de pastores, estaban planeando algunas cosas para este año y le pidieron a un pastor que orara. Ese pastor es el presidente de una de las asambleas de congregaciones más grande de aquí del estado de Guanajuato. Creo que son como 200 congregaciones solamente en el estado de Guanajuato. Y ese pastor le dieron la oportunidad de dirigirnos en la oración. Y cuando comenzó a orar, cuando oró ese hombre, el ambiente cambió por completo y cambió de una forma extraordinaria. Y yo dije, yo no sabía quién era hasta que después lo presentaron. Él oró primero antes de lo que presentaron. Dije, este hombre tiene algo diferente, se siente algo diferente cuando él ora, cuando él está orando. Y después cuando lo presentan como un pastor que dirige varias congregaciones. Y el pastor que estaba presentándolos es un pastor amigo de nosotros, se llama Job. Dice que este hombre le dijo lo siguiente, le preguntó cómo le hace para ser un pastor de tantas iglesias y que Dios lo sigue usando a pesar de que sea una persona de avanzada edad. Y le dijo lo siguiente: lo más importante en tu vida es que nunca dejes de orar y nunca dejes de leer la Biblia. Tómate siempre un tiempo para orar y leer la Biblia. ¿Por qué nuestra vida espiritualmente a veces se estanca y huele mal? Porque no nos disciplinamos a orar y leer la Biblia. Dice la palabra de Dios que tú y yo debemos de buscar el pan de Dios cada día. Mateo capítulo 6. ¿Se acuerda del Padre nuestro? Padre nuestro que estás santificado, venga a nosotros tú y hágase tu voluntad, la tierra como lo es en él. Danos hoy de cada qué. Y a veces salimos a buscar el pan físico, pero no buscamos el pan espiritual. Por eso nos estancamos y no sabemos qué hacer. Pero ¿cuántos quieren tener una mayor crecimiento espiritual este año? ¿Cuántos quieren buscar más de Dios? Tenemos que comenzar con la disciplina. Escúchame bien, hoy podemos orar por ti, podemos ponerte las manos, te puedes caer, te puedes remolinear, puedes zancocharte aquí, está bien limpio, pero pues de todos modos, ¿no? Puedes llorar, puedes gritar, puedes, es más, recibir oro en las manos. Pero si tú no te disciplinas a buscar a Dios, vas a volver a estar en la misma condición que antes estabas. Mucha gente dice, es que oran por mí y vuelvo a estar en la misma condición. Necesitamos aprender ¿a qué? A disciplinarnos. Amén. Amén. Sacude a tu vecino para que no se duerma. Número 2, algo que necesitamos, que esto me encantó cuando lo compartió el pastor Jorge hoy en la mañana, y que por eso se los pongo, porque es un complemento. Para llegar a la meta necesitamos, número 2, fe. ¿Necesitamos qué? Escúcheme bien. Hebreos capítulo 11 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de qué, de lo que no se ve. Escúcheme bien, muchas veces vamos a necesitar fe para levantarnos el siguiente día y seguir luchando para llegar a la meta que Dios puso en nuestras vidas. Muchas veces necesitamos la fe de Dios para que nosotros podamos levantarnos y seguir peleando por lo que Dios nos ha dicho. Amados, yo sé que hay muchos que desean tener un matrimonio exitoso, una familia exitosa, y a veces tú vas a ver todo lo contrario, pero necesitas la palabra de Dios. Que la palabra de Dios dice, Romanos capítulo 10 versículo 17, Romanos 17, que la fe viene por el oír, pero oír ¿qué? La palabra de Dios. Escúcheme,
Ojalá que no te pase, pero es casi garantía. Esta semana no, ojalá que no, pero este año puedes experimentar algo que traiga tristeza a tu corazón, algo que traiga desánimo. Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Escuchen, el año pasado experimentamos dificultades, muchos de nosotros. Algunos otros de nuestra familia en la fe experimentaron situaciones más complicadas, inesperadas. Pero algo que yo veo es que aunque los hijos de Dios puedan experimentar dificultades, Dios les da esa palabra de ánimo y de fe para que se puedan levantar y seguir luchando en la carrera que tú y yo tenemos. Recuerdo hace muchos años que mi papá se cuestionaba si realmente Dios lo había llamado como pastor. Y ahora que mi papá, creo que el mejor consejo que me pudo dar es, me dice: inicia algo desde cero para que sepas cuánto cuesta llegar a ser pastor de una iglesia. Pero recuerdo que en esos años, yo tenía como 16, 17 años. Me acuerdo ese domingo en la tarde, él dijo: ahorita vengo, voy a ir a orar a la quebradora del hermano Quijano. Se fue con él, se puso a orar y le preguntó a Dios: Señor, ¿realmente tú me llamaste a ser pastor? El siguiente domingo, a los 15 días, no pasó mucho tiempo, sí fue el siguiente domingo. Luego el siguiente domingo, Dios mueve un hombre desde Panamá a la ciudad de Salamanca, comparte ese día. Y mientras mi padre estaba ahí recibiendo el mensaje, le da esta palabra y le dice: yo fui quien te llamé. Yo fui quien te llamé como pastor. ¿Y por qué le digo esto? Porque hace tiempo, cuando comenzaba la reunión de Irapuato, de tener 30 personas, me quedé nada más con 2. Y yo ya quería cerrar. Dije: Dios no me llamó para esto. Pero me acordé del ejemplo de mi papá y busqué a Dios. ¿Y qué me dijo Dios? Si te di 2 ovejas, tienes que ser fiel. ¿Con qué? Con 2 ovejas. Pero la palabra de Dios siempre nos da la fe y el ánimo para seguir luchando en cada momento y en cada situación. Voy a hacer un poco de proselitismo ahorita. Ay, ahora sí todos pusieron atención. Ahorita está jugando o va a jugar el equipo de mis amores, el Real Madrid, contra el Barcelona. Y yo le decía a un primito, le decía: tú le debes ir al Real Madrid porque siempre va a ganar. Siempre decía: no, yo le voy al Barcelona. En fin, una de las cosas que pasó hace poquito, que estábamos viendo mi papá y un partido, es que les comenzaron a pitar en contra. Pero al final terminaron remontando. Y es algo que a lo mejor los que les gusta el fútbol, que ese equipo siempre, a pesar de que las tenga en contra, remonta. Y dicen algo muy interesante. Dice que la mentalidad de este equipo es no darse por vencidos hasta el final. Hace no mucho, unos años atrás, le dieron la oportunidad a un muchacho que se llama Rodrigo Góez. Este muchacho es un chico que conoce de la palabra, es un muchacho cristiano, y dice que todos los partidos se lleva su Biblia, y es algo con lo que siempre viaja y siempre busca una palabra de Dios. Hace un tiempo estaban eliminándolos de una competencia, lo metieron a los últimos minutos, y este muchacho hizo los 2 goles para que el equipo pudiera avanzar a tiempos extras y en tiempos extras ganar. Y cuando le consultan a él, o otro chico que se llama Santiago Jiménez, que es mexicano, les preguntan: ¿por qué lees la Biblia? Y ellos responden: porque ahí tengo la palabra que siempre necesito para cada día. Ellos compiten cada semana para ganar algo terrenal, pero escúchame, tú y yo competimos para ganar algo eterno. Y ¿sabes qué? Cuando tú y yo nos disciplinamos y tenemos la palabra de Dios, nos da la fe para creerle a Dios. Aunque todo pinte mal, Dios siempre tiene la palabra para sostenernos en el peor tiempo. Pero yo te pregunto: ¿qué Dios te ha hablado últimamente? ¿Qué Dios te ha hablado últimamente? ¿Qué Dios ha puesto en tu corazón últimamente? No estoy. ¿Qué Dios ha puesto últimamente? ¿Te has tomado el tiempo para escuchar a Dios? Porque te adelanto algo. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11 que sin fe es imposible agradar a Dios.
Tú y yo necesitamos tener fe. ¿Y sabes qué? ¿A cuántos a veces han intentado leer la Biblia y no la entienden? Que sean honestos. A mí me ha pasado que no la leo porque no la entiendo. Alguien que sea honesto, que levante su mano. Alguien que sea más honesto y que levante las dos. Pero a veces se necesita fe para seguir leyendo la palabra, aunque de momento no la entendamos. Si tú has intentado leer la Biblia y no la entiendes, quiero decirte algo: persevera, porque Dios te va a dar la capacidad para entenderla si no te desanimas. Cierro con este punto. Hace muchos años, cuando mis papás todavía no eran pastores, mi mamá, me acuerdo mucho de ese día, yo tenía 10 años. Ella le dijo a su pastora: es que leo la Biblia y no la entiendo. Y me acuerdo mucho de ese consejo: tú sigue leyendo aunque no la entiendas, porque Dios te va a dar la capacidad un día de entenderla. Y ahora enseña la palabra de una manera bien especial y bien extraordinaria. ¿Por qué? Porque si tenemos una meta, tenemos que aprender a disciplinarnos aunque no queramos. Amén. Dile a tu vecino: toda meta tiene un costo. Toda meta tiene un costo. Quiero que me acompañes a Hebreos capítulo 10, versículo 24 y versículo 25. Hebreos capítulo 10, versículo 24 y versículo 25. Va a aparecer en tu pantalla a la 1, a las 2 y a las... ahí está. Dice: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y ¿qué? Y buenas acciones. Y no dejemos de ¿qué? A ver, dilo fuerte. No dejemos de ¿qué? No dejemos de ¿qué? Congregarnos, como hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Escuche, el punto número 3, y que a mí me fascinó esto, es que el punto número 3 es que necesitamos aprender a vivir en comunidad. En comunidad. La primera vez que logré los 25 minutos trotando, que les digo que sentía que me moría y que sentía que se me iba el aire, siempre troto al lado de mi hermano. Y mi hermano ya los trota como si estuviera caminando, aparte de que es 2 veces su zancada, que la mía no es justo. Pero una de las cosas que sucede mucho es que cuando nos animamos unos a otros, tenemos la capacidad de seguir llegando hasta la meta. Y recuerdo que cuando llevaba los primeros 10 minutos, le hacía así a mi hermano, le decía: mira, ya duré 10. Y luego seguía corriendo, le decía: mira, ya llegué 15. Dije: bueno, si ya logré 15, Jordi puede los 15. Dije: yo también puedo. Entonces ya cuando llegué a 20, ya cuando iba a 25, le dije: ¿qué hubo? Y me acuerdo que me dijo: muy bien. Me dice: ahora sí le echaste ganas. Le digo: siempre le echo ganas, pero no siempre se nota. Escuche, necesitamos gente a nuestro lado que nos motive a hacer lo correcto. Gente en la fe que nos ayude a permanecer siendo fieles. Gente que nos diga: hey, no estás haciendo las cosas bien, no estás haciendo lo correcto, no estás mejorando en esto, necesitas esforzarte más. Ayer me gustó mucho porque Lore me dijo algo: tienes que aprender a no tomarte las cosas tan a personal. Y le dije: pero no trato. Me dice: tienes que orarlo. Bueno, si yo no te lo puedo decir, que Dios te lo diga, pero necesitas mejorar. Y yo así como que, híjole. Y algo que le dije hace poquito, le dije: le doy gracias a Dios porque tú no me dices lo que yo quiero escuchar, sino muchas veces lo que tengo que escuchar. Y quiero decirle, varón, en esta hora, si tu esposa te dice algo que no te agrada, pero que tiene razón, no seamos orgullosos y escuchemos el consejo. Mujer, si su esposo o sus hijos le dicen algo que aunque no te agrada, pero tienen razón, no seamos ¿qué? Orgullosos y escuchemos, porque no es para destruirte, es para mejorarte. Cuando tú y yo estamos en comunidad, en iglesia, y te juntas con gente de fe, cuando tú estés cansado, cuando tú estés desanimado, te vas a dar cuenta que la gente de fe te va a decir: hey,
Dios tiene algo todavía para ti. Vamos a echarle ganas, vamos a creerle a Dios. Escúchame bien, cuando tú te conviertes en una mujer de fe para tu familia, tú les vas a decir a tus hijos o a tus hijas, a tu marido, les vas a decir: ¿saben qué? Las cosas no están bien, pero vamos a echarle ganas, que Dios nos va a sacar de esta. Cuando hay un varón de fe en la familia, él va a decir: pues sí, todo se ve mal, todo se ve negro, pero si Dios nos ayudó en el pasado, Él nos va a seguir ayudando en el presente y vamos a tener la victoria. Por eso necesitamos juntarnos con gente de fe. El pastor Felipe me dijo una vez: ¿quieres ver a alguien que está de alguna manera siendo agradable delante de los ojos de Dios? Dios le da amistades que alimenten su fe, y Dios le da amistades que le ayuden a crecer en el propósito de Dios. Te pregunto, ¿con quién te estás juntando últimamente? ¿Con aquellos que te roban la fe y te promueven desánimo? ¿O aquellos que te confrontan y te dicen: vamos adelante, vamos a echarle ganas, vamos a creerle a Dios? Vamos a ver rápidamente, no se los puse ahí en las notas, les pido una disculpa, pero vamos a ver Eclesiastés capítulo 4. Y vamos a leer a partir del versículo al versículo 7. Eclesiastés 4 versículo 7 dice lo siguiente: también observé otro ejemplo de algo absurdo bajo el sol. Es el caso de un hombre que está totalmente solo, sin hijos ni hermanos. No obstante, trabaja mucho para acumular toda riqueza posible. Sin embargo, luego se pregunta: ¿para quién trabajo y por qué me privo de tantos placeres? No tiene sentido, todo es tan deprimente. Es mejor ser dos que ¿es mejor ser qué? Porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está ¿en qué? En problemas. Por eso, para llegar a la meta, necesitamos aprender a vivir ¿en qué? En comunidad. Necesitamos aprender a vivir con gente a nuestro lado de fe, gente que nos confronte para bien, no gente que critique y señala y se queja y se la pasa quejando, no, sino gente que te diga las cosas para ayudarte a mejorar, para ayudarte a crecer, para ayudarte a avanzar. Necesitamos rodearnos este año de personas que animen nuestra fe. Y quiero cerrar con esto último, que fue algo que Dios puso en nuestro corazón en la oración de servidores. Podríamos seguir extendiéndonos mucho hablando acerca de las metas, pero una persona que no tiene metas al final no llega a nada. Y preguntábamos en la mañana: ¿qué es lo que últimamente Dios les había hablado para este año? Y algunos sí respondieron, pero otros no. ¿Y por qué muchas veces no sabemos qué es lo que Dios quiere para nosotros? Muchas veces no sabemos qué es lo que Dios quiere porque no nos tomamos el tiempo de preguntarle. Si hubiese una sola cosa que yo le pudiese pedir a Dios en este año, sería amarlo por encima de todo y de todos. Si hubiese una cosa que pudiese yo anhelar de parte de Dios para mi vida, es amarlo más que a mi propia vida, más que a mis fuerzas. Porque Salomón dijo al final de Eclesiastés, después de haber experimentado y ver que nada le llenaba, dijo: el fin de todo discurso es este: obedece al Señor tu Dios y ámalo con todo tu corazón. Una meta por la cual vale la pena luchar este año es por tener una mejor relación con Dios. ¿Y por qué le digo esto? Porque ahí es donde encontramos el verdadero propósito de Dios para nuestras vidas.
Si no sabes qué Dios quiere para tu vida este año, nos hace falta orar más, nos hace falta leer más la Biblia. Escucha, ¿quieres que un profeta venga y te diga qué vas a hacer este año? Tenemos la palabra profética más segura y es la palabra de Dios. Creemos en el don profético, pero por encima de los dones creemos en la palabra de Dios, que no tiene falla, que no tiene sombra de variación. ¿Quieres saber qué es lo que Dios quiere para tu vida? Profundicemos en la palabra, adentrémonos en leer la Biblia, en orar. Ahí está el secreto de saber cuál es la meta que tú y yo tenemos y el propósito que tú y yo tenemos en esta vida. Un amigo mío duró durante 2 años siendo un vagabundo. Y la característica de un vagabundo es que viven sin propósito, no trabajan, no hacen nada. Yo le pregunté, ¿y qué hacías todo el día? Nada. Solo buscaba la comida en la basura y buscaba que llegara el otro día para ver en qué momento tenía el valor suficiente para suicidarme. Y me dice, todos los vagabundos viven sin propósito en la tierra. Y tú y yo no necesitamos oler a muchos días de no bañarnos, no necesitamos tener la barba larga, el cabello largo, andar desasiados para ser vagabundos. Muchas veces somos vagabundos espirituales porque no sabemos qué es lo que Dios quiere para nosotros en esta tierra. Pregúntale a tu vecino, ¿eres un vagabundo espiritual? ¿O sabes qué es lo que Dios quiere para tu vida este año? Hoy le puedo decir algo con toda certeza y con toda plenitud, que todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Si Dios te trajo a esta iglesia, ¿lo hizo con qué? Con un propósito. Si Dios te dio o te puso en la familia en que estás, ¿lo hizo con qué? Aún las dificultades que tú y yo experimentamos, la Biblia dice que Dios a todo le da propósito cuando tú y yo amamos a Dios. Le dije a Lorena hoy en la mañana, aún nuestro noviazgo tiene que tener propósito. Y eso es algo que no le he adelantado, pero ahorita se lo voy a decir, aunque se lo voy a decir a ella. Pero no vamos a encontrar el propósito hasta casarnos, sino que aún a partir de ahorita podemos encontrar propósito en Dios. Y quisiéramos orar por ti. ¿Para qué? Para que este año tú te propongas lograr lo que Dios tiene para tu vida y no te estanques, sino sigas avanzando al plan y al propósito de Dios. Y no estoy hablando quizás de que prediques aquí arriba, pero hay algunos que tienen negocios. En tu negocio Dios te quiere utilizar. Hay algunos que quizás tienen su propio trabajo. En tu trabajo Dios te quiere utilizar. Hay algunos que son amas de casa. Aún siendo ama de casa, Dios te quiere utilizar ahí. Hay algunos que dicen, ya soy pensionado, ya trabajé. Aún pensionado, Dios te quiere utilizar. Ahí donde estás, Dios te quiere utilizar. Pero necesitamos pedirle a Dios que nos hable para que lleguemos a la meta que Dios ha planeado para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Así que quiero que te pongas de pie y quiero pedirle a Lore que ore por nosotros y que ore por aquellos que están pidiéndole a Dios qué propósito hay en mi vida.